Siempre pensé que había algo malo conmigo, no de esa forma exagerada que usan algunas personas cuando quieren llamar la atención. Lo mío era distinto, más silencioso, más difícil de explicar. Era esa sensación constante de estar fuera de lugar incluso cuando no había nadie alrededor, como si mi existencia entera estuviera apenas desacomodada del resto del mundo. De niño solía observar mucho las puertas cerradas. Esperaba escuchar discusiones detrás de ellas. Mi padre gritaba algunas noches y mi madre aprendió a llorar sin hacer ruido. Creo que ahí comenzó todo. Uno aprende rápido cuando crece en una casa donde el silencio significa peligro. El cerebro cambia, se acostumbra a escuchar pasos, tonos de voz, respiraciones. Adivinar estados de ánimo se vuelve una necesidad antes que una habilidad. Con el tiempo dejé de confiar en la tranquilidad. Cuando alguien era amable conmigo sentía incomodidad. Esperaba el momento exacto en que cambiarían de actitud, porque siempre pasaba, siempre había algo detrás. Burla, decepción, cansancio. La gente no permanece mucho tiempo cerca de personas como yo. Nunca entendí por qué. Tal vez daba miedo, o tal vez simplemente era agotador. Recuerdo que en la universidad había días donde caminaba entre cientos de personas sintiéndome invisible y observado al mismo tiempo. Sé que no tiene sentido, pero así era. Sentía ojos sobre mí aunque nadie realmente me mirara, como si mi mente necesitara inventar amenazas para justificar el vacío que llevaba dentro. Nunca hablé de eso con nadie, porque incluso yo sabía que sonaba ridículo. Mi vida terminó siendo pequeña sin que me diera cuenta. Un apartamento estrecho, rutinas repetidas, conversaciones cortas en tiendas donde evitaba mirar demasiado a los ojos. Había noches donde el sonido del refrigerador parecía compañía suficiente, y lo peor era que me acostumbré. El ser humano puede acostumbrarse a cualquier cosa mientras el cambio le dé más miedo que la tristeza. Creo que eso era yo, alguien demasiado cansado para intentar sentirse vivo. La última noche no pasó nada importante. Eso es lo extraño. Siempre imaginé que la muerte llegaría con dramatismo, como si el universo necesitara anunciar algo, pero no. Afuera estaba lloviendo y yo estaba acostado en el sofá viendo sombras moverse en el techo por culpa de los autos que pasaban afuera. Recuerdo pensar que el departamento se sentía enorme, vacío, como si las paredes supieran que ya no pertenecía ahí. Me dolía el pecho, pero ignoré la sensación. Últimamente ignoraba muchas cosas. Hambre, sueño, mensajes sin responder. Uno empieza a desaparecer poco a poco antes de morir realmente. Cerré los ojos un momento, solo un momento, y entonces apareció ese pensamiento horrible que a veces llegaba por las noches. Si muero aquí, nadie lo notará pronto. No me dio tristeza, eso fue lo peor. Me dio paz, una paz pesada y oscura que me envolvió lentamente mientras escuchaba la lluvia golpeando las ventanas. Sentí miedo después, claro, un miedo infantil, porque al final no quería morir. Nadie quiere realmente. Incluso las personas más rotas siguen aferrándose a algo pequeño dentro de sí mismas. Intenté levantarme, no pude. Mi respiración empezó a romperse lentamente y por primera vez en años deseé escuchar otra voz cerca de mí. Cualquier voz, pero el apartamento seguía en silencio. Solo estaba yo y esa sensación insoportable de haber vivido toda una vida esperando sentirme querido aunque fuera una sola vez. Luego todo desapareció. No hubo luz, no hubo recuerdos, solo la sensación de caer profundamente dentro de algo frío. Agua interminable rodeando mi cuerpo. Abrí los ojos desesperado esperando ahogarme, pero no necesitaba respirar. El cielo sobre mí era violeta y enorme, atravesado por estrellas imposibles. Mis manos no eran mis manos. La piel azul reflejaba la luz como cristal húmedo y por un instante sentí un terror tan grande que olvidé cómo moverme, porque entendí algo antes incluso de comprender dónde estaba. Seguía vivo, y no sabía si eso era algo bueno. El agua no se sentía como agua, no había corriente, no había presión contra mi cuerpo. Era más parecido a estar suspendido dentro de un sueño frío. Abrí la boca por reflejo esperando que el líquido me llenara los pulmones, pero nada ocurrió, ni ardor, ni desesperación, solo ese silencio inmenso rodeándolo todo. Mis manos temblaron frente a mí, azules, demasiado lisas. La luz violeta del cielo se deslizaba sobre mis dedos como si estuviera mirando vidrio mojado en lugar de piel. Giré lentamente una mano, luego la otra, incapaz de reconocerlas como mías. Incluso los movimientos se sentían equivocados, más ligeros, más precisos, como si mi cuerpo estuviera obedeciendo medio segundo antes de que yo pensara en moverme. El miedo llegó tarde. Primero vino la confusión, después esa sensación horrible de estar viendo a otra persona desde adentro.
Intenté tocar mi rostro y me quedé inmóvil apenas mis dedos rozaron algo duro sobre mi pecho. Una superficie lisa incrustada bajo la piel. No sobresalía demasiado, pero estaba ahí. Ría. Retrocedí bruscamente. El movimiento lanzó pequeñas ondas azules alrededor de mi cuerpo y recién entonces noté el océano extendiéndose debajo de mí, gigantesco, negro en algunas partes. El reflejo del cielo partía el agua en manchas moradas y plateadas que parecían moverse aunque todo permaneciera quieto. No había costa, no había edificios, ni luces, ni ruido. Solo yo flotando en algo demasiado grande. Mi respiración empezó a acelerarse aunque seguía sin necesitar aire. Sentí un impulso absurdo de buscar mi teléfono, mis llaves, cualquier objeto familiar que demostrara que aquello seguía teniendo sentido. Pero no había bolsillos. La ropa también había cambiado. Una tela oscura pegada al cuerpo como si hubiera nacido conmigo. Giré sobre mí mismo lentamente. Nada. El vacío del espacio arriba. Agua infinita abajo. Y entonces lo escuché. Un sonido distante, agudo, metálico. Mi cabeza se movió tan rápido que el mareo me atravesó el pecho. El ruido había venido de algún lugar detrás de mí, o eso creí. Permanecí quieto esperando volver a escucharlo mientras una sensación vieja comenzaba a subir lentamente por mi espalda. La misma de niño cuando los pasos se detenían frente a mi puerta. Pasaron varios segundos. Nada. Probablemente no había sido real. Aún así seguí mirando hacia la oscuridad, esperando. Mi cuerpo reaccionaba antes que yo. Los hombros tensos. Las manos rígidas. Esa presión desagradable detrás de los ojos como si algo estuviera observándome desde muy lejos. Intenté convencerme de que era absurdo, pero el cielo entero se sentía demasiado abierto, como si en cualquier momento algo enorme pudiera aparecer desde arriba y verme flotando ahí, solo. El agua debajo de mí vibró suavemente, me congelé. Esta vez sí lo sentí, ondas, pequeñas. Alguien o algo moviéndose bajo la superficie. Retrocedí rápido y el corazón comenzó a golpearme tan fuerte que por un instante olvidé dónde estaba. Mis ojos recorrieron el océano desesperadamente buscando alguna forma, alguna sombra, cualquier cosa que justificara el terror subiéndome por la garganta. Nada. Solo mi reflejo distorsionado moviéndose entre las olas. Pero incluso después de verlo seguía sintiendo esa presencia. Como si el mar entero estuviera esperando que dejara de mirar, el reflejo volvió a aparecer entre las olas. Esta vez no aparté la mirada. El agua se movía despacio alrededor de ese rostro azul que me observaba desde abajo como si tampoco terminara de entender qué hacía ahí. El cabello oscuro flotaba apenas sobre la superficie, desordenado, con mechones puntiagudos cayendo cerca de unos ojos demasiado claros. No parecían humanos. Había algo extraño en ellos. Algo vacío, como si estuvieran hechos para mirar distancias enormes y no personas. Me acerqué un poco más. El reflejo hizo lo mismo. Sentí un escalofrío cuando levanté una mano y aquella cosa la levantó al mismo tiempo. Incluso después de entender que seguía siendo yo, mi cuerpo no terminaba de aceptarlo. La piel tenía un brillo suave bajo la luz del cielo, casi translúcido en algunas partes. Y en medio del pecho, esa gema, una gota azul incrustada exactamente donde debería estar mi corazón. La toqué otra vez. Ría. Demasiado dura para pertenecer a un cuerpo vivo. Mi mente tardó varios segundos en unir las piezas. Quizá más. El miedo vuelve lentos los pensamientos, los vuelve espesos. Gemas. Steven Universe. La palabra apareció de golpe y sentí algo parecido al vértigo. No había visto toda la serie. Algunos capítulos sueltos años atrás. Recuerdos borrosos de una caricatura que siempre parecía más triste de lo que admitía ser. Alienígenas de cristal. Guerra. Fusión. Trauma disfrazado de colores bonitos. Y ella. Lápiz lazuli. Retrocedí lentamente en el agua. No tenía sentido. Mi respiración empezó a romperse otra vez mientras miraba mi propio reflejo deformarse entre las olas. Esto no podía estar pasando. La muerte no funcionaba así. Las personas no morían para despertar dentro de personajes ficticios. Era absurdo, ridículo. Entonces pensé algo peor. ¿Y si seguía muriendo? El océano alrededor comenzó a moverse más rápido o tal vez era yo temblando dentro de él. Sentí esa presión insoportable detrás de los ojos, esa sensación de que algo estaba mal aunque no pudiera señalar exactamente qué. Desconfiaba incluso de mi reflejo. Había momentos donde juraría que tardaba un segundo en copiar mis movimientos, como si el agua estuviera aprendiendo a imitarme. Cerré los ojos con fuerza. Necesitaba despertar. Necesitaba volver al apartamento, al ruido del refrigerador, a la lluvia golpeando las ventanas, incluso al dolor en el pecho. Cualquier cosa era mejor que esto.
pero el suelo desapareció bajo mí. El agua dejó de sentirse estable. Mi cuerpo empezó a hundirse lentamente. Abrí los ojos de golpe. Oscuridad. El océano violeta se volvió negro mientras descendía cada vez más rápido. Las luces de la superficie se deformaron arriba de mí hasta parecer estrellas temblando dentro del agua. Intenté moverme, subir, hacer algo, pero mi cuerpo seguía cayendo hacia abajo como si el fondo estuviera llamándome. Entonces el entorno cambió. No fue gradual, simplemente ocurrió. El agua desapareció y mis pies chocaron torpemente contra tierra húmeda. Caí de rodillas jadeando por pura costumbre aunque seguía sin necesitar aire. Tardé unos segundos en atreverme a levantar la cabeza. El lugar parecía muerto. La tierra gris se extendía hasta donde alcanzaba la vista, agrietada, seca en algunas zonas y cubierta de barro oscuro en otras. Había árboles delgados levantándose torcidos entre la niebla, casi sin hojas, como huesos intentando salir del suelo. El cielo seguía teniendo ese tono extraño, apagado, y enormes estructuras metálicas atravesaban el paisaje a la distancia. Inyectores. Los reconocí de inmediato, gigantescos, clavados en la tierra como agujas enterradas en carne viva. Sentí un nudo desagradable en el estómago. Había estado aquí antes, no físicamente, pero sí en sueños. Pequeños fragmentos que llevaba años olvidando apenas despertaba. Paisajes vacíos, siluetas enormes moviéndose entre la niebla. Esa misma sensación de soledad aplastándolo todo. Recuerdos imposibles apareciendo ahora con tanta claridad que me hicieron sentir enfermo. Y entonces entendí algo que me heló más que el agua. Esto no se sentía nuevo, se sentía recordado, o tal vez solo estaba soñando. La idea llegó a mí como un salvavidas desesperado. Eso tenía más sentido, mucho más sentido que morir y despertar convertido en una alienígena azul de una caricatura que apenas recordaba haber visto de niño. Mi cerebro debía estar haciendo algo raro. Últimos impulsos antes de apagarse. Recuerdos mezclándose mientras me ahogaba en el suelo de mi apartamento. Sí, eso era. Tenía que serlo. Miré otra vez el paisaje intentando encontrar las costuras del sueño. Algo incoherente, algo imposible. Pero mientras más observaba, peor era la sensación. El barro húmedo bajo mis manos tenía textura. El viento movía lentamente las ramas secas de los árboles y cada sonido parecía existir a una distancia exacta. Incluso podía sentir pequeñas piedras enterrándose incómodamente en mis rodillas. Los sueños no solían detenerse en detalles así, o sí. Mi memoria empezó a revolverse sola, buscando explicaciones. Fragmentos viejos apareciendo y desapareciendo entre pensamientos incompletos. Recuerdos de tardes frente al televisor. El logo de Cartoon Network reflejado en una pantalla antigua. Mi madre dormida en el sofá mientras yo cambiaba canales sentado demasiado cerca de la televisión. Steven Universe, Lápiz Lazuli, el océano, las gemas. Todo estaba enterrado en alguna parte de mi cabeza desde hacía años. Probablemente mi cerebro solo estaba reciclando eso. Historias viejas, imágenes olvidadas, miedos. Las personas soñaban cosas absurdas todo el tiempo. Me aferré a esa idea con más fuerza de la necesaria, porque la otra opción era insoportable. Me levanté lentamente mientras el barro resbalaba entre mis dedos. El cuerpo seguía sintiéndose ajeno, demasiado ligero. Mis movimientos tenían una precisión incómoda, casi artificial, como si cada músculo estuviera hecho para moverse exactamente de cierta forma. Miré otra vez la gema en mi pecho. La gota azul reflejaba el cielo muerto encima de nosotros. Nosotros. La palabra apareció sola y me dejó helado. Yo. Debía pensar, yo. Pero algo dentro de mí seguía sintiendo esa distancia absurda entre mi mente y mi cuerpo, como si estuviera usando la piel de alguien más. No era dolor exactamente, era peor. Era esa sensación que aparece a veces al mirarte demasiado tiempo en un espejo y empezar a preguntarte por qué tu rostro se siente familiar pero extraño al mismo tiempo. El viento sopló otra vez. A lo lejos uno de los inyectores emitió un ruido grave, profundo, casi parecido a una respiración. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Retrocedí un paso inmediatamente, el corazón golpeándome tan fuerte que dolía. Y ahí volvió esa sensación horrible, la de estar siendo observado. Giré rápido, nada. Solo árboles muertos moviéndose lentamente entre la niebla gris. Apreté las manos intentando controlarme. Esto era ridículo. Era un sueño, un recuerdo mal armado. Mi propia cabeza reproduciendo escenas de una serie vieja mientras mi cuerpo real probablemente seguía tirado en el suelo de aquel apartamento. Entonces escuché pasos, sentía el corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho. No exactamente. La sensación estaba ahí, sí, pulsos rápidos sacudiéndome el cuerpo,
pero mientras intentaba recuperar el aire mi mente tropezó con algo absurdo. No tenía pulmones. Mis manos subieron lentamente hacia mi pecho y tocaron la gema azul incrustada bajo la piel de luz. Los latidos venían de ahí, pulsos de energía atravesando mi cuerpo en intervalos irregulares, imitando un corazón humano que ya no existía, y aún así dolía. El miedo seguía sintiéndose humano aunque ya no hubiera órganos capaces de producirlo. Respiraba por costumbre, temblaba por costumbre. Todo mi cuerpo reaccionaba como si siguiera siendo carne y hueso aunque, técnicamente, solo era luz tomando forma. La idea me revolvió el estómago, o lo habría hecho si todavía tuviera uno. Los pasos se acercaron otra vez. Levanté la cabeza rápidamente. Una figura apareció entre la niebla gris caminando con calma, como si aquel paisaje muerto fuera una oficina cualquiera al final de la jornada. Alta, elegante, la silueta rígida, su cabello perfectamente acomodado incluso en medio del viento seco que movía los árboles muertos alrededor. Había algo insoportablemente ordenado en ella. Su ropa parecía demasiado limpia para ese lugar. Sus movimientos también. Me recordó inmediatamente a una oficinista agotada de esas que parecen haber perdido la capacidad de sorprenderse por cualquier cosa hace años. Sus ojos se posaron sobre mí apenas unos segundos antes de suspirar. Aquí está la Lesuli recién emergida. La voz fue seca, indiferente. No sonó cruel. Eso era lo peor. Sonó rutinaria, como si encontrarme tirado en medio del barro fuera apenas otra tarea más antes de terminar el día. Retrocedí instintivamente. Ella se detuvo. Por un instante ninguno habló. La observé intentando recordar desesperadamente dónde había visto una gema como esa. El uniforme geométrico, la postura recta, la manera en que mantenía las manos detrás de la espalda. Ágata. Creía que era una ágata, o algo parecido. No estaba seguro. Los recuerdos de la serie parecían incompletos en mi cabeza, fragmentos borrosos que solo conseguían empeorar la sensación de estar atrapado dentro de algo que no comprendía del todo. Ella inclinó apenas la cabeza observándome en silencio, y entonces noté algo. No me estaba mirando a los ojos, miraba la gema de mi pecho, como si yo importara menos que la piedra incrustada en mi cuerpo. Lentamente dejé de intentar convencerme de que era un sueño. Los sueños se rompen, tienen grietas, cosas absurdas, cambios repentinos que uno acepta sin pensar hasta despertar. Pero esto seguía teniendo demasiado sentido. El barro continuaba pegándose a mis piernas. El viento seguía soplando igual de frío. Incluso el silencio entre cada palabra de aquella gema se sentía incómodamente real. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. La ágata revisó algo en la tabla metálica que llevaba entre las manos sin mostrar demasiado interés en mí. Apenas movía los ojos al leer. Fría, organizada, como si todo en este lugar funcionara bajo horarios exactos y yo solo fuera otro número recién agregado a una lista interminable. Llegaste tarde, murmuró finalmente. Parpadeé confundido. Su tono no sonó acusador, solo cansado, como alguien obligado a trabajar horas extra. Miré alrededor otra vez, los inyectores gigantes atravesando la tierra muerta, la niebla gris moviéndose lentamente entre estructuras destruidas, árboles secos inclinándose bajo un viento que parecía enfermo, y por primera vez una idea horrible empezó a acomodarse lentamente dentro de mi cabeza. Si esto era real, entonces esa serie también lo era. La guerra, Omegord, las diamantes, las castas. Sentí un vacío pesado en el pecho, no porque recordara demasiado, sino porque recordaba lo suficiente. Las lápiz lazuli no tenían vidas tranquilas precisamente. Tragué saliva por costumbre aunque no hubiera nada que tragar. Mi mente empezó a correr sola imaginando posibilidades una detrás de otra. ¿En qué época estaba? ¿Antes de Steven? ¿Después? ¿En medio de la guerra? ¿Qué clase de lápiz era yo? ¿Una terraformadora? ¿Una prisera? ¿Una simple herramienta más? Y lo peor, ¿qué pasaba si alguien descubría que yo no pertenecía realmente aquí? La paranoia regresó tan rápido que dolió. Mis ojos comenzaron a moverse solos buscando cámaras, soldados, sombras entre la niebla. Cualquier cosa observándome. Era absurdo. Ni siquiera entendía cómo funcionaba este mundo todavía y aún así mi cabeza ya estaba imaginando escenarios donde terminaba destrozado por decir algo incorrecto. Siempre hacía eso, incluso antes. Siempre esperando el momento exacto donde todo se arruinara. La ágata levantó la vista hacia mí otra vez y por un segundo sentí esa incomodidad antigua subiéndome por la espalda. La misma sensación de niño cuando un adulto me hacía demasiadas preguntas, como si estuviera a punto de descubrir algo malo escondido dentro de mí. ¿Puedes levantarte o necesitas reinicio forzado?, preguntó sin emoción.
Tardé demasiado en responder. Ella frunció apenas el ceño. Mierda. Intenté ponerme de pie rápido y casi resbalé en el barro. Mi cuerpo reaccionó con una agilidad extraña antes de recuperar el equilibrio. La Ágata observó el movimiento en silencio, analizando algo que no pude entender. Yo aparté la mirada inmediatamente. No quería que siguiera viéndome. No sabía por qué. Solo sentía que mientras menos atención llamara, mejor. Porque si esta realmente era mi nueva vida, entonces estaba seguro de algo. Iba a ser difícil, y probablemente muy miserable. ¿Quién eres? La pregunta salió más baja de lo que esperaba, cautelosa, casi infantil. La Ágata levantó lentamente la vista de su tabla metálica. Sus ojos recorrieron mi rostro unos segundos antes de responder, como si estuviera comprobando cuánto acababa de salir defectuoso. Supervisora Ágata, 5C del sector de incubación 32. Cada palabra sonó mecánica, ensayada demasiadas veces. No parecía un nombre, parecía el título de un archivo. El viento volvió a mover la niebla entre nosotros. A lo lejos uno de los inyectores dejó escapar un sonido grave que hizo vibrar ligeramente el suelo bajo mis pies. La Ágata ni siquiera reaccionó. Tu emergencia tomó más tiempo del esperado, continuó mientras revisaba nuevamente la pantalla luminosa de su tabla. Hubo irregularidades durante el proceso de formación. Mi pecho se tensó. Irregularidades. La palabra se quedó atrapada en mi cabeza inmediatamente. Ella lo dijo sin importancia, pero mi mente empezó a desmontarla pieza por pieza buscando significados ocultos. Irregularidades como defectos, sospechas. Algo estaba mal conmigo físicamente, lo había notado. Mis manos se cerraron solas. No preguntes demasiado. La idea apareció de golpe. No llames la atención. Siempre había sido así. Escuchar primero, hablar después. Decir lo mínimo posible hasta entender cómo funcionaban las personas frente a mí. Solo que ella no era una persona. Y honestamente eso empeoraba las cosas. Porque las personas al menos fingían emociones. Ella no. Su rostro permanecía inmóvil incluso mientras me observaba directamente. ¿Recuerdas tus funciones?, preguntó. El silencio se volvió pesado. Mi mente quedó completamente en blanco durante un segundo. Funciones. Claro. Las gemas nacían sabiendo quiénes eran, para qué servían, qué debían hacer. Yo recordaba eso de la serie. Las lápiz estaban relacionadas con terraformación, agua, colonias. Pero no podía simplemente decir, soy un humano muerto atrapado dentro de una caricatura. La sola idea me revolvió el cuerpo. Mi voz salió áspera. La Ágata esperó. No parecía impaciente, solo quieta, como una máquina esperando respuesta. Creo que todavía estoy desorientada. Elegí las palabras con cuidado, demasiado cuidado. Sus ojos se estrecharon apenas. Y ahí estaba otra vez esa sensación horrible, la de haber dicho algo incorrecto sin saber exactamente qué había sido. Mi cabeza empezó a llenarse de posibilidades absurdas inmediatamente. Tal vez las gemas no dudaban así, tal vez mi forma de hablar era rara, tal vez estaba mirándola demasiado tiempo, tal vez. Eso explica el retraso cognitivo. Parpadeé. Ella escribió algo en la tabla sin darle demasiada importancia. Retraso cognitivo. La frase golpeó raro, como si acabaran de etiquetarme apenas minutos después de existir. La Ágata volvió a mirarme. Camina. Fruncí el ceño. ¿Qué? Necesito verificar estabilidad física antes del traslado. Su tono seguía siendo igual de plano. Miré alrededor instintivamente. La niebla gris, el barro, las estructuras gigantes perdiéndose a la distancia. Y por primera vez entendí algo que me dejó un frío desagradable recorriéndome la espalda. Yo no tenía idea de dónde estaba, pero ella sí. Y en este lugar, eso la convertía automáticamente en la persona más peligrosa que había conocido desde que desperté. La Ágata comenzó a caminar sin esperar realmente a que la siguiera. Sus pasos hundían apenas el barro húmedo mientras avanzaba entre la niebla con una calma irritante, como si conociera cada piedra de aquel lugar muerto. Yo tardé un segundo en moverme. Mis piernas seguían sintiéndose equivocadas, demasiado ligeras. El cuerpo respondía rápido, pero no se sentía mío todavía. La seguí. El barro hacía un sonido viscoso bajo mis pies descalzos. Chas, chas, chas. Demasiado fuerte. Miré alrededor instintivamente, incómodo con el ruido. La niebla cubría casi todo a pocos metros de distancia y eso empeoraba las cosas. No poder ver bien siempre empeoraba las cosas. Mi mente empezaba a llenar automáticamente los espacios vacíos. Sombras entre los árboles. Algo moviéndose detrás de los inyectores. Figuras observando desde lugares donde probablemente no había nada. Apreté las manos. No mires tanto. No actúes raro.
El problema era que nunca había sabido exactamente qué significaba actuar normal. La Ágata seguía revisando aquella tabla luminosa mientras caminaba. No parecía preocupada por tropezar ni por perderse. Yo, en cambio, apenas podía apartar la vista del entorno. Todo tenía un aspecto enfermo, como si el planeta entero estuviera pudriéndose lentamente desde dentro. Entonces entendí por qué aquel lugar me daba tanta ansiedad. No había animales, ni insectos, ni viento real, solo ruido mecánico. El sonido lejano de las máquinas enterradas en el planeta vibrando constantemente bajo la Tierra, como un corazón gigantesco funcionando mal. Mi gema respondió con otro pulso brusco dentro del pecho. El latido falso recorrió mi cuerpo entero. La sensación era horrible, porque empezaba a acostumbrarme. La Ágata habló sin mirarme. Estás demasiado tensa para una recién emergida. Mi espalda se endureció inmediatamente. ¿Se notaba tanto? Intenté relajar los hombros sin que pareciera forzado, pero probablemente solo empeoró las cosas. Ella levantó apenas la vista hacia mí y sentí esa presión incómoda detrás de las costillas. La sensación de estar siendo examinada, clasificada, como cuando los profesores hacían preguntas en clase y yo empezaba a pensar demasiado en dónde poner las manos. Lo siento, murmuré antes de poder detenerme. Ella dejó de caminar. El silencio cayó de golpe alrededor de nosotras. La Ágata giró lentamente el rostro hacia mí. Confusión, no mucha, pero suficiente para helarme el cuerpo. Lo siento, repitió. Mierda. La frase había salido sola, automática. Años diciendo eso por existir demasiado fuerte, por ocupar espacio, por hablar cuando no debía. La mirada de la Ágata permaneció fija sobre mí varios segundos, y mi cabeza empezó a derrumbarse otra vez. Demasiado emocional, demasiado rara. Las gemas no hablan así. ¿Qué acababa de hacer? Las Lezuli normalmente no se disculpan por tensión operativa, dijo finalmente. Operativa. La palabra sonó fría, industrial, como si estuviera describiendo una falla en una máquina. Yo bajé la mirada rápidamente hacia el barro. Había huellas detrás de nosotros. Las suyas eran profundas y firmes. Las mías parecían inseguras, torcidas en algunas partes. Odié eso inmediatamente. Hubo errores durante tu formación, continuó ella mientras retomaba el camino. Probablemente necesites recalibración conductual. Sentí un vacío pesado abriéndose dentro de mí. Conductual. Recalibración. No sabía exactamente qué significaban esas palabras aquí, pero tampoco necesitaba imaginar demasiado para entender que no sonaban bien. La niebla empezó a disiparse un poco mientras avanzábamos y entonces pude verlo, a lo lejos, enorme. Una estructura blanca atravesando el paisaje gris como el cadáver de algo gigantesco enterrado a medias en la tierra. Torres geométricas elevándose hacia el cielo muerto, luces pálidas brillando detrás de ventanas interminables. Omegord, o una parte de ella. Mi respiración falsa volvió a romperse, porque de pronto todo terminó de sentirse real, demasiado real, y una idea pequeña, oscura y miserable comenzó a acomodarse lentamente en mi cabeza mientras observaba aquel lugar imposible. Si había renacido aquí, entonces probablemente nunca volvería a ser humano otra vez. Mientras más nos acercábamos, más difícil era ignorar el ruido. No me había dado cuenta antes porque los inyectores llenaban el ambiente con ese zumbido grave y constante, pero debajo de eso existía otra cosa, vibraciones metálicas, motores, comunicaciones distorsionadas por altavoces lejanos, actividad. La niebla terminó de abrirse y la vi. La base militar se extendía sobre la tierra muerta como una herida recién abierta. Estructuras blancas y angulares conectadas por plataformas elevadas, cables gruesos enterrándose bajo el suelo y enormes reflectores atravesando el humo gris del ambiente. Había gemas moviéndose por todas partes. Filas organizadas, órdenes secas. El sonido repetitivo de botas golpeando metal. Todo funcionaba demasiado rápido, demasiado exacto. Mi cuerpo se tensó solo. Varias peridets caminaban entre pantallas holográficas revisando datos mientras soldados gemas patrullaban alrededor de la instalación. No parecían personajes de caricatura vistos desde aquí. No había música divertida ni expresiones exageradas. Solo soldados. Solo una maquinaria gigantesca funcionando sin detenerse. La Ágata siguió avanzando sin disminuir el paso. Yo intenté caminar detrás de ella fingiendo que no estaba mirando todo demasiado rápido, pero era imposible. Sentía ojos encima apenas cruzamos el perímetro de la base. Algunas gemas volteaban apenas al verme pasar. Una Lezuli recién emergida, y algo en sus miradas me hizo sentir inmediatamente insuficiente. Dos jaspes enormes custodiaban la entrada principal.
Sus cuerpos bloqueaban casi toda la plataforma metálica y sus armas colgaban de sus espaldas como si fueran parte natural de ellas. Una de las dos me observó acercarme y soltó una risa corta. Pensé que nunca saldría esa cosa. Mi pecho se endureció. La ágata ni siquiera reaccionó. La formación presentó retrasos estructurales, respondió simplemente mientras seguía caminando. Esa cosa. Ni siquiera ella. La jaspe volvió a mirarme. Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente, mi postura, mis manos tensas, la forma en que evitaba mirar demasiado tiempo a nadie, y sonrió apenas, no de forma amable, como alguien viendo una herramienta defectuosa recién salida de fábrica. Aparté la mirada rápido. Las luces blancas de la base me estaban empezando a doler. Todo era demasiado brillante, demasiado limpio. El metal bajo mis pies reflejaba las figuras moviéndose alrededor y por un instante tuve la sensación absurda de estar entrando voluntariamente en algo que iba a triturarme lentamente. La ágata finalmente se detuvo frente a una enorme compuerta. Las puertas se abrieron con un sonido hidráulico pesado. El interior era peor. Pantallas gigantes cubrían las paredes mostrando mapas planetarios, porcentajes de extracción y líneas de terraformación avanzando sobre continentes enteros. Había modelos holográficos flotando en el aire, océanos desapareciendo, ecosistemas enteros siendo reemplazados por estructuras geométricas de Homeworld. Todo se veía clínico, ordenado, como si destruir un planeta fuera apenas un trámite administrativo. Mi mirada se quedó atrapada en una de las proyecciones. Un pequeño punto luminoso desapareció del mapa después de que una línea roja lo atravesara. Asentamiento orgánico eliminado, anunció una voz mecánica desde alguna parte de la sala. Orgánico. Así llamaban a la vida aquí. Algo dentro de mí se revolvió. La ágata caminó hasta el centro de la sala y colocó la tabla sobre una consola. Lesuli recién emergida entregada para asignación terraformadora, dijo con la misma voz fría de siempre. Una figura apareció entonces al otro lado de la sala, alta, delgada. La gema en su pecho brillaba con un tono amarillo opaco. No necesitó levantar la voz para hacer que todo el lugar pareciera quedarse más rígido. Así que esta es la responsable del retraso. Mis hombros se tensaron inmediatamente. La gema amarilla se acercó despacio observándome como si estuviera evaluando daños en maquinaria costosa. Sentí sus ojos pasar por mi rostro, mis movimientos inseguros, la ligera tensión en mis manos. Y odié instantáneamente la forma en que mi cuerpo reaccionó. Quería encogerme, hacerme pequeño, desaparecer. 3 ciclos enteros perdidos esperando una Lesuli funcional, murmuró ella mientras revisaba datos en una pantalla flotante. Diamante Amarilla ya expresó descontento por el estado de esta colonia. El nombre golpeó la sala como una descarga eléctrica. Nadie reaccionó. Nadie necesitaba hacerlo. La presión ya estaba ahí, invisible, pesada. La gema amarilla levantó finalmente la vista hacia mí. Escúchame bien. Su voz seguía siendo tranquila. Eso la hacía peor. Tu función es preparar este planeta para colonización completa, océanos, atmósfera, estabilidad hídrica y eliminación de obstáculos orgánicos. Nada más. Tragué saliva por reflejo. Ella dio un paso más cerca. Si vuelves a retrasar el proceso, si desobedeces órdenes, o si tus capacidades resultan inferiores al estándar esperado. Sus ojos bajaron lentamente hacia el mapa holográfico detrás de mí. Un pequeño pueblo orgánico aparecía marcado cerca de una costa. Entonces, delante de mí, la proyección cambió. Una luz descendió del cielo, y el asentamiento desapareció, sin explosión, sin ruido, solo borrado, como si jamás hubiera existido. La gema amarilla volvió a mirarme directamente. Hay miles de formas útiles de reciclar recursos defectuosos, y por primera vez desde que desperté en este mundo, entendí que aquí el miedo no era una sensación, era parte del sistema. Me obligué a apartar la mirada del mapa destruido. El pequeño asentamiento había desaparecido tan rápido que mi cerebro seguía esperando la explosión, el fuego, los gritos, algo, pero no hubo nada, solo una marca borrada de la pantalla como si miles de vidas hubieran sido un error de escritura. Sentí otro pulso atravesar mi gema, más fuerte esta vez. La comandante lo notó inmediatamente, sus ojos descendieron apenas hacia mi pecho brillante. Inestabilidad emocional detectada, dijo con calma clínica. Bastante evidente para una Lesuli. Mi cuerpo se endureció. No respondí, no porque fuera inteligente, porque honestamente tenía miedo de que mi voz temblara. La ágata seguía quieta a un lado de la sala observando todo sin intervenir. Ni siquiera parecía interesarle demasiado la conversación. Solo esperaba órdenes. Eso empeoraba la sensación. Nadie aquí parecía cruel por placer. Era peor.
Todo esto era normal para ellas. La gema amarilla se movió lentamente alrededor de mí mientras revisaba datos flotando en pantallas holográficas. Desde cerca podía verla mejor. Líneas geométricas atravesando su uniforme oscuro, postura recta, movimientos precisos hasta lo incómodo. No parecía una soldado cualquiera. Parecía alguien acostumbrada a que el resto obedeciera antes siquiera de terminar sus frases. Entonces lo recordé, Exionitas, o algo parecido. Mi memoria era un desastre, fragmentos incompletos de la serie mezclándose con el pánico, pero estaba seguro de una cosa, las Exionitas no eran gemas comunes, eran comandantes, alto rango. Y eso me hizo sentir un vacío horrible en el estómago inexistente. Porque si alguien así estaba supervisando personalmente esta colonia, entonces el retraso debía ser realmente grave, y nosotras éramos las responsables. Aunque ni siquiera entendiera cómo había llegado aquí, apenas nacida. La frase apareció sola en mi cabeza. Era absurdo. Había vivido décadas enteras como humano y aún así técnicamente acababa de nacer hacía menos de una hora. Ni siquiera conocía bien mi propio cuerpo todavía. No sabía cómo funcionaban mis habilidades. No sabía cómo mover agua, no sabía si podía volar. Demonios, apenas estaba aprendiendo a caminar sin sentir que usaba piernas prestadas. Pero ellas no veían eso. Para Omegor yo no era alguien confundida. Era una herramienta retrasada. La Exionita finalmente se detuvo frente a mí otra vez. Las Lesuli de terraformación suelen manifestar hidrocinesis instintiva durante los primeros ciclos posteriores a su emergencia, explicó mientras observaba datos flotando frente a ella. Tu caso está tomando más tiempo del estándar aceptable. Mi gema volvió a dar otro pulso incómodo, instintiva, claro. Eso significaba que esperaban que simplemente supiera hacerlo. Y yo apenas recordaba capítulos viejos de una caricatura. Una parte de mí quería explicarlo todo, decir que no pertenecía aquí, que había muerto en otro mundo, que probablemente era un error imposible. Pero apenas imaginé las consecuencias sentí frío recorriéndome el cuerpo, recursos defectuosos. La frase volvió a mi cabeza inmediatamente, así que solo asentí, despacio. La Exionita pareció satisfecha con eso. Bien, entonces escucharás y obedecerás. La pantalla detrás de ella cambió mostrando enormes extensiones de océano atravesando el planeta. Tu función inicial será alterar la distribución hídrica del hemisferio norte para preparar extracción masiva. Posteriormente asistirás en evaporación oceánica y estabilización atmosférica. Decía todo aquello como si estuviera organizando muebles, océanos enteros, atmósferas, planetas. Mi mente humana seguía tropezando con la escala absurda de todo esto. La Exionita hizo un pequeño movimiento con la mano y una Peridet cercana se aproximó rápidamente. Asignen supervisión constante a la Lesuli hasta verificar funcionalidad completa, ordenó sin siquiera mirarla. Si presenta otra anomalía conductual, notifíquenlo inmediatamente. Anomalía, otra etiqueta más. La Peridet asintió rápido. Yo mantuve la mirada fija en el suelo metálico intentando no pensar demasiado, porque mientras más lo hacía, peor se volvía la sensación de estar atrapada. No había despertado como una protagonista especial, no era importante, no era libre. Era una herramienta militar recién creada en un imperio capaz de borrar pueblos completos solo para dar un ejemplo. Y lo único que me mantenía relativamente segura ahora mismo era fingir que pertenecía aquí. La Exionita amarilla no volvió a dirigirme la palabra después de eso. Simplemente hizo un gesto breve con la mano y otra gema avanzó desde el fondo de la sala, más baja, más delgada. Su uniforme tenía menos detalles y la gema incrustada en su pecho brillaba con un tono naranja oscuro. Exionita. Esta vez sí la reconocí, o al menos parcialmente. Mi memoria seguía siendo un desastre, pero recordaba lo suficiente para entender jerarquías básicas. Y si una Exionita de rango bajo estaba obedeciendo directamente a la Exionita amarilla, entonces por encima de ella debía haber alguien mucho peor, la diamantoide encargada de la colonia. La sola idea hizo que mi gema diera otro pulso incómodo. La Exionita ni siquiera me miró demasiado. Escuadrón rubí asignado para supervisión y seguridad, dijo con voz firme mientras varias rubíes aparecían detrás de ella marchando casi al mismo tiempo. Eran pequeñas comparadas con el resto de gemas de la base, pero había algo inquietante en la forma sincronizada en que se movían, como perros militares esperando órdenes. Una de ellas me observó apenas y soltó una pequeña risa burlona. ¿Esa es la Lesuli defectuosa? La Exionita le lanzó una mirada seca. La rubí guardó silencio inmediatamente. Yo aparté la vista rápido. Todavía no me acostumbraba a cómo funcionaba este lugar. Las palabras aquí tenían peso, jerarquía.
Un error pequeño podía cambiar completamente el ambiente de una sala. La esonita tomó la tabla estalográfica y la revisó unos segundos. La terraformación del hemisferio norte comienza ahora. Nos dirigiremos al sector oceánico inmediatamente. Luego empezó a caminar hacia el exterior. Las rubíes la siguieron. Yo hice lo mismo. Salir de la base volvió a hacerme sentir pequeño. El cielo gris, las estructuras gigantes, el sonido lejano de los inyectores perforando el planeta, todo parecía demasiado enorme para procesarlo correctamente. Entonces lo vi descender. El ojo errante. La nave flotó sobre la plataforma con un zumbido grave mientras vapor escapaba desde la parte inferior, oscura, geométrica. Parecía más una máquina de vigilancia que un transporte real. La compuerta se abrió. Las rubíes subieron primero, la esonita después. Yo aceleré el paso intentando seguirlas antes de que cerraran la entrada, pero apenas puse un pie sobre la rampa metálica, una de las rubíes extendió el brazo bloqueándome. La puerta se cerró frente a mi cara. Parpadeé confundido. El motor del ojo errante vibró apenas sobre mi cabeza. ¿Qué? Desde una pequeña abertura lateral, la voz de la esonita salió seca y desinteresada. Las Lesuli pueden volar. No desperdiciaremos espacio operativo. Y la nave empezó a elevarse. Me quedé inmóvil viendo cómo ascendía lentamente hacia el cielo gris. El viento movió mi cabello mientras varias gotas de lluvia vieja resbalaban desde estructuras cercanas. Por un instante pensé que hablaban en serio como una broma cruel, pero no. Claro que no era una broma. Nada aquí lo era. Miré la tabla estalográfica entre mis manos. Un mapa holográfico mostraba el destino marcado al norte de la colonia, océanos, zonas de extracción, coordenadas. Y yo seguía en el suelo. Mi gema dio otro pulso rápido. Las Lesuli pueden volar. El recuerdo apareció lentamente. La lápiz del canon. Las alas hechas de agua. Sentí algo extraño recorrerme el cuerpo. No exactamente un pensamiento, más parecido a una sensación instintiva despertando bajo la piel de luz. Miré alrededor. Había humedad todavía en el ambiente por la lluvia reciente. Pequeñas gotas adheridas a estructuras metálicas. Charcos oscuros sobre el barro. Mi mano se movió sola. El agua vibró. Retrocedí un poco del susto. Las pequeñas gotas empezaron a elevarse lentamente alrededor de mis dedos, moviéndose de forma torpe e inestable. Mi respiración falsa volvió a acelerarse mientras observaba aquello. No estaba imaginándolo. El agua seguía mis movimientos, o quizá mis emociones. No estaba segura. Cerré la mano instintivamente y sentí un tirón detrás de mi espalda. Luego otro. Agua acumulándose, formándose. Dos enormes alas azuladas aparecieron detrás de mí en una explosión desordenada de humedad y pequeñas corrientes líquidas. Casi pierdo el equilibrio inmediatamente al sentir el peso nuevo moviéndose detrás de mi cuerpo. Las rubíes se asomaron desde una abertura del ojo errante, y empezaron a reírse. Mírala. Ni siquiera puede estabilizar la formación. Mi rostro se calentó de vergüenza automáticamente. Las alas temblaban torpemente, deformándose apenas en los bordes como si todavía no supieran qué forma tomar. Intenté moverlas y casi me fui de cara contra el suelo. Las rubíes soltaron otra carcajada. Odié eso. Odié inmediatamente esa sensación infantil de querer desaparecer solo porque alguien se estaba riendo. La esonita apareció detrás de ellas. No reía. Eso era peor. Muévete, Lesuli, ordenó fríamente. Ya has retrasado suficiente el cronograma de terraformación. Apreté los dientes. Luego impulsé las alas otra vez. Esta vez el agua respondió mejor. Mi cuerpo se elevó torpemente varios metros del suelo antes de tambalearse peligrosamente en el aire. El viento golpeó mi rostro mientras intentaba mantener estabilidad sin caerme. Ridículo. Probablemente me veía ridícula, pero aún así te estaba volando. El ojo errante comenzó a avanzar hacia el norte, y yo lo seguí a través del cielo muerto de aquel planeta, intentando ignorar la sensación constante de que en cualquier momento dejaría de sostenerme y caería directo hacia la tierra gris varios kilómetros abajo. El suspiro salió más pesado de lo que esperaba. El viento frío pasó entre mis alas líquidas mientras observaba el lago extendiéndose frente a mí como una burla gigantesca. Detrás, podía sentir la mirada de las rubíes, la de la esonita también, quietas, esperando resultados. Y yo apenas entendía cómo mover este cuerpo. El miedo seguía ahí, pegado a mí, siempre estaba ahí. Incluso cuando era humano terminaba pasando lo mismo. El miedo primero, después el pensamiento obsesivo, luego intentar sobrevivir como pudiera. Nunca fui valiente, nunca fui esa clase de persona que enfrenta las cosas con seguridad y discursos heroicos. Era cobarde, paranoico, y honestamente quizá por eso seguía vivo,
porque el miedo obligaba a moverse, a pensar, a actuar antes de que algo peor ocurriera. Mis alas se abrieron lentamente detrás de mí mientras descendía hacia el lago. El agua reaccionó apenas mis pies tocaron la superficie, ondas suaves expandiéndose bajo mi cuerpo. Sentí algo extraño entonces, una familiaridad incómoda, como meter la mano en agua tibia después de años sin hacerlo. El lago me reconocía, o quizá era al revés. Me hundí un poco más. El líquido oscuro rodeó mis piernas y un escalofrío recorrió mi cuerpo de luz. Había minerales extraños mezclados ahí dentro, podía sentirlos. Partículas pesadas suspendidas en el agua como pequeñas piedras flotando alrededor de mis sentidos. Y entonces apareció otra sensación, difícil de explicar. No venía de mis ojos ni de mis manos. Era interna, como descubrir un músculo nuevo escondido dentro del cuerpo. Algo que siempre estuvo ahí esperando ser usado. Intenté moverlo instintivamente y el agua frente a mí respondió apenas. Retrocedió, un pequeño movimiento, pero suficiente para hacer que mi gema diera un pulso rápido. Las rubíes dejaron de murmurar detrás de mí. Volví a intentarlo. Esta vez levanté lentamente una mano hacia el lago mientras imaginaba el movimiento dentro de mi cabeza. Cortes, zanjas, arrastrar agua hacia afuera usando presión, como si pudiera abrir heridas gigantescas dentro del reservorio. En mi mente se veía simple, mover la mano. El agua obedecía, fin. Pero apenas intenté hacerlo de verdad sentí algo parecido a cargar peso absurdo sobre los hombros. El lago vibró violentamente frente a mí y una enorme masa de agua empezó a elevarse apenas unos metros antes de desplomarse otra vez con un estruendo brutal. Caí de rodillas inmediatamente. Mi gema palpitó con fuerza. Dolía. No físicamente, era peor. Como si estuviera usando partes de mí que todavía no terminaban de existir. Respiré rápido por pura costumbre mientras el agua alrededor seguía moviéndose caóticamente. Podía controlarla, sí, lo sentía claramente ahora. El lago entero estaba conectado a mí de alguna manera imposible, pero moverlo era otra cosa. Era como intentar levantar un edificio usando solo los brazos. La esonita descendió lentamente cerca de la orilla. Demasiado ineficiente, dijo fríamente. Apreté las manos con fuerza. Claro, obviamente era ineficiente. Quería responder algo, explicar que literalmente acababa de existir hacía unas horas, pero me tragué las palabras. No serviría de nada. Aquí nadie quería explicaciones. Querían resultados. Miré otra vez el lago, grande, pesado, inmóvil, y aún así podía sentirlo. Cada pequeña corriente, cada vibración bajo la superficie, como si el agua fuera una extensión dormida de mi cuerpo esperando aprender a moverse conmigo. Mis alas temblaron ligeramente detrás de mí. Entonces volví a levantar la mano, más lento esta vez, no intentando cargar todo el lago, solo una parte, una zanja, una corriente, algo pequeño. El agua comenzó a moverse otra vez, temblando alrededor de mi brazo como si dudara entre obedecerme o aplastarme. Lentamente una línea empezó a abrirse sobre la superficie del lago, el líquido apartándose a ambos lados mientras una zanja irregular avanzaba torpemente hacia el norte. Funcionaba, mal, lento, pero funcionaba. Y eso bastó para que algo dentro de mí entendiera una verdad incómoda. Estas habilidades no eran magia, eran instinto. Un instinto monstruosamente poderoso que mi mente humana apenas estaba aprendiendo a sostener sin romperse. Fallé otra vez. El agua volvió a desplomarse con violencia frente a mí, levantando olas pesadas que empaparon la orilla y salpicaron barro oscuro sobre mis piernas. Mi cuerpo se tambaleó en medio del lago mientras la presión dentro de mi gema seguía aumentando como un dolor de cabeza enterrado detrás de los ojos. Escuché una risa corta desde el ojo errante, una de las rubíes. No miré hacia allá, porque sabía exactamente qué iba a encontrar si lo hacía. Esa sonrisa pequeña, burlona, esa clase de expresión que la gente pone cuando ya decidió que eres inútil. Sentí rabia entonces. Una rabia torpe y amarga, no enorme, no heroica. La clase de rabia silenciosa que aparece cuando llevas demasiado tiempo sintiéndote pequeño frente a otros, como cuando alguien suspira decepcionado al escucharte hablar, como esas veces en la universidad donde las personas terminaban explicándome cosas lentamente aunque yo ya las entendiera. Odiaba esa sensación, pero odiaba más confrontarla. Así que hice lo mismo de siempre, callé, tragué la rabia, la dejé hundirse dentro de mí hasta que empezó a mezclarse con algo más, concentración. Mis alas líquidas se agitaron lentamente detrás de mi espalda mientras volvía a mirar el lago. El problema era obvio ahora. Intentar mover toda el agua de golpe era absurdo. Demasiado peso, demasiada resistencia. Pensé entonces en algo más simple, más humano.
no levantar el lago, darle salida. Mis ojos recorrieron rápidamente los alrededores, norte, sur, este, oeste, zanjas. Si el agua quería moverse, entonces debía dejar que ella misma lo hiciera. Levanté lentamente una mano. El lago vibró otra vez. Esta vez no intenté dominarlo entero, solo una pequeña parte, una fracción. Sentí el agua conectarse a mí como músculos tensándose antes de un movimiento y luego tiré violentamente hacia adelante. Una enorme cuchilla de agua salió disparada atravesando la tierra del norte. El sonido fue brutal. Barro, roca y vegetación carbonizada explotaron hacia ambos lados mientras una zanja gigantesca se abría kilómetros adelante. Mi gema dio un pulso fuerte. Antes de perder el impulso giré rápido hacia otro lado, sur, otro corte, luego este, oeste. Cada movimiento arrancaba más agua del lago convirtiéndola en corrientes afiladas que desgarraban la tierra gris como si fuera papel húmedo. Sentía el peso atravesándome entero cada vez que lo hacía. No físico exactamente, era más parecido a cansancio mental, como sostener demasiados pensamientos al mismo tiempo, pero funcionaba. El agua empezó a escapar, primero lentamente, luego más rápido. Las enormes zanjas comenzaron a tragarse partes enteras del lago mientras corrientes violentas se precipitaban hacia los 4 extremos del terreno. El nivel del agua descendió apenas unos centímetros al principio, después más. Las rubíes dejaron de reírse. Podía sentirlas observando ahora, y odié descubrir cuánto me importaba eso. Me elevé lentamente hacia el centro del lago mientras el agua rugía debajo de mí. Mis alas se extendieron ampliamente reflejando el cielo gris encima. Cerré una mano con fuerza. Entonces empujé hacia abajo. Todo mi cuerpo tembló. La presión explotó alrededor de mí inmediatamente. El lago entero se hundió varios metros de golpe como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado desde arriba. Las corrientes escapando por las zanjas aumentaron violentamente arrastrando toneladas de agua hacia el exterior. Sentí algo quebrarse dentro de mi concentración. Demasiado. Era demasiado peso. Mi visión se volvió borrosa unos segundos mientras seguía empujando. El agua luchaba contra mí constantemente. Podía sentirla queriendo regresar, estabilizarse, llenar nuevamente el espacio vacío. No la dejaría. Apreté los dientes. El lago siguió descendiendo lentamente mientras enormes grietas comenzaban a abrirse en el fondo ahora visible. Barro negro, rocas minerales, vapor escapando desde capas profundas del terreno. Mi gema latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Y por un instante horrible sentí miedo. Porque esto ya no parecía mover agua, parecía obligar a una parte del planeta entero a doblarse bajo mi voluntad. El lago terminó convirtiéndose lentamente en un cráter húmedo y oscuro, no completamente seco, pero sí lo suficiente para que las máquinas comenzaran a trabajar. Yo apenas podía moverme. Me dejé caer sobre el techo rojo del ojo errante mientras mis alas líquidas se deshacían lentamente detrás de mi espalda, convirtiéndose otra vez en gotas suspendidas antes de regresar al aire húmedo del ambiente. El metal tibio vibraba bajo mi cuerpo por culpa de los motores de la nave y por un momento simplemente me quedé ahí mirando el cielo gris. Mi gema seguía latiendo demasiado rápido. No entendía cómo alguien podía acostumbrarse a esto, y entonces pensé en ella. La lápiz lazuli del canon. El recuerdo apareció solo mientras observaba las nubes oscuras desplazarse lentamente sobre el planeta muerto, la imagen del océano elevándose hacia el cielo, el mar entero suspendido sobre la tierra como si no pesara nada. Ella lo hizo herida, con la gema rota, sola, y yo casi colapsaba intentando vaciar un simple lago. La comparación me golpeó peor de lo que debería, porque por primera vez desde que desperté aquí entendí algo incómodo. Quizá no era especial. Quizás solo era débil. Tal vez el problema no era mi cuerpo ni mis poderes, sino yo. Mi mente humana arrastrándose detrás de instintos que una verdadera lazuli ya habría dominado desde el momento de emerger. Mi gema dio otro pulso pesado dentro del pecho. ¿Algún día podría hacer algo así? ¿Levantar océanos enteros? ¿Mover mares como si fueran extensiones naturales de mi cuerpo? O quizá jamás llegaría a eso porque nunca sería realmente una gema completa. Solo un humano muerto atrapado dentro de una. Cerré los ojos un momento. No quería seguir pensando en ello. El sonido de motores enormes atravesó el cielo poco después. Abrí los ojos lentamente. Naves colonizadoras, grandes, pesadas, descendían entre las nubes grises acompañadas por el ruido metálico de maquinaria industrial. Los enormes inyectores colgaban debajo de ellas como colmillos gigantescos preparados para perforar el planeta. Entonces entendí algo. El objetivo nunca fue simplemente secar el lago, era lo que había debajo, los minerales,
La extraña densidad que sentía dentro del agua, materia prima, recursos para fabricar más gemas, más soldados, más colonias. El estómago inexistente se me revolvió igual. Observé las plataformas abrirse mientras varias gemas empezaban a coordinar el descenso de los inyectores hacia el fondo del cráter recién vaciado. Todo ocurría rápido, mecánico, preciso, hasta que una de las pilotos falló. Fue un error pequeño. El inyector descendió unos metros fuera de la zona marcada y golpeó una sección inestable del terreno. La estructura entera se inclinó violentamente provocando que varias Peridets comenzaran a gritar órdenes desde abajo. El silencio posterior fue peor. La piloto aterrizó lentamente cerca de las plataformas. Era una gema extraña, redonda. Su único ojo enorme ocupaba casi todo su rostro y también era su gema. Podía verla temblando apenas descendió de la cabina. Nadie corrió a ayudarla. Nadie preguntó si estaba bien. Dos jaspes armadas avanzaron directamente hacia ella. Llevaban mazos enormes colgando de sus brazos. La pobre gema intentó explicar algo. No escuché las palabras exactas desde arriba del ojo errante, pero sí reconocí el tono. Ese miedo desesperado de quien ya sabe cómo terminará la conversación. La exionita amarilla ni siquiera se acercó. Solo observó desde una plataforma elevada. Una orden breve. Las jaspes golpearon. La gema explotó en luz delante de todos. ¡Puf! Así de simple. El pequeño brillo de su forma física desapareció dejando únicamente la gema rodando sobre el metal húmedo. Sentí frío recorriéndome entero. Nadie reaccionó. Las otras gemas continuaron trabajando como si acabaran de mover cajas defectuosas de un almacén. Mi mirada quedó fija en aquella gema solitaria sobre el suelo. Y por primera vez entendí realmente dónde estaba. No importaba el rango. No importaba la utilidad. Aquí todos podían romperse. Mi gema latió fuerte otra vez. Si cometía errores así, probablemente me ocurriría lo mismo tarde o temprano. Sí, era una Lezuli, terraformadora, importante para las colonias, pero también era problemática, retrasada, defectuosa. Eso era lo único que parecían ver cuando me miraban. Apreté lentamente las manos sobre el metal del ojo errante. Parte de mí quería sentir rabia, indignación, algo heroico, pero la verdad era más miserable. Tenía miedo. Y ese miedo me obligó inmediatamente a hacer lo que llevaba haciendo toda mi vida, actuar indiferente, no mirar demasiado, no destacar, porque aunque odiara admitirlo, tampoco habría hecho nada para salvarla incluso si hubiera podido. No era valentía lo que me movía, era supervivencia, siempre supervivencia. Rebelarse aquí sería absurdo. Una hormiga intentando desafiar una avispa. Sí, podía controlar agua. Sí, quizá algún día podría convertirme en algo monstruosamente poderoso, pero Omegwort llevaba siglos construyendo imperios, y estaba seguro de que existían formas mucho más rápidas y sencillas de destruirme antes siquiera de darme cuenta. El ojo errante descendió lentamente entre el humo gris de los inyectores. Yo seguía acostado sobre el techo rojo de la nave, demasiado cansado para moverme realmente. El metal vibraba debajo de mi espalda mientras observaba las enormes estructuras perforando el antiguo lago convertido ahora en un cráter industrial. Y aún así mi mente seguía atrapada en la imagen de aquella gema pufiada. El sonido, la facilidad. Ni siquiera había sido un castigo emocional, solo corrección de errores, como reemplazar una herramienta dañada. Mi gema dio un pulso incómodo otra vez. El ojo errante aterrizó finalmente cerca de las plataformas principales y el ruido metálico de los motores empezó a apagarse poco a poco. Desde arriba podía ver varias Peridets moviéndose apresuradas entre pantallas holográficas mientras soldados gemas aseguraban las zonas de extracción. Entonces la vi, la exonita superior, alta, impecablemente recta. Incluso desde la distancia hacía que el resto pareciera más pequeño alrededor suyo. Varias gemas evitaban cruzarse directamente en su camino mientras ella observaba las operaciones desde una plataforma elevada junto a otras oficiales. Y debajo de ella, la exonita encargada de supervisarme. Mi supervisora permanecía quieta revisando datos sobre una pantalla flotante mientras las rubíes reportaban resultados operativos. Sentí un pequeño vacío en el pecho al verla acercarse a la exonita superior, porque entendí inmediatamente lo que podía pasar: conducta inestable, dificultades operativas, retraso cognitivo. Bastaban unas pocas palabras mal dichas y probablemente terminaría convertida en otra gema abandonada dentro de una caja de almacenamiento. Mis alas líquidas se movieron apenas detrás de mí por puro nerviosismo. La supervisora comenzó a hablar con la exonita superior. Yo no podía escuchar bien desde arriba del ojo errante, pero aún así mi cabeza empezó a llenarse sola.
imaginando frases, tonos, expresiones de decepción. Otra vez lo mismo, siempre siendo eso, mi mente inventando desastres antes siquiera de que ocurrieran. La exonita superior levantó apenas la vista hacia el enorme cráter donde antes había estado el lago. Luego observó las lecturas holográficas proyectadas frente a ella. Silencio. La supervisora respondió algo más. Y entonces la exonita superior simplemente asintió. Nada más. No hubo castigo. No hubo miradas sospechosas hacia mí. No reportó mis dificultades. Mi gema se relajó apenas. Solo un poco. Porque al final la tarea había sido completada. Torpe, lenta, pero eficaz. Y en Omegord aparentemente eso era lo único que realmente importaba. Me quedé inmóvil sobre la nave observando cómo las máquinas continuaban perforando el fondo del antiguo lago mientras toneladas de minerales ascendían hacia contenedores gigantescos. El paisaje entero había cambiado en cuestión de horas. Y yo también. La idea apareció lentamente mientras miraba mis propias manos. Horas atrás apenas podía mover agua sin caerme. Ahora había vaciado un lago entero. No de forma elegante, no como la lápiz lazuli del canon, pero lo hice. El pensamiento debería haberme hecho sentir orgulloso. En cambio solo me dejó una sensación rara en el pecho, porque empezaba a entender algo peligroso. El miedo no me estaba deteniendo, me estaba adaptando. Me quedé observando las operaciones desde el techo del ojo errante mientras enormes plataformas descendían hacia el antiguo lago, o lo que quedaba de él. El cráter parecía una herida abierta en medio del planeta. Vapor escapando desde abajo, maquinaria perforando constantemente, luces blancas moviéndose entre la niebla gris, y debajo de todo eso, minerales, toneladas de minerales. Las perforadoras extraían enormes bloques oscuros mezclados con fragmentos cristalinos que brillaban tenuemente bajo las luces industriales. Varias peridets clasificaban el material apenas subía a la superficie mientras otras dirigían contenedores hacia distintas naves de carga. Mi mirada siguió uno de esos cargamentos. No entendía demasiado sobre cómo nacían las gemas realmente, solo recuerdos incompletos de la serie, guarderías, inyectores, agujeros vacíos dejando marcas en la tierra después de emerger. Pero viendo todo esto empezaba a tener sentido. Las gemas no aparecían de la nada, las fabricaban. Sentí algo desagradable en el pecho al pensar eso. Las perforadoras seguían retirando capas profundas del antiguo lago hasta que finalmente los inyectores comenzaron a descender otra vez. Esta vez no para extraer, para inyectar. Un líquido brillante empezó a hundirse lentamente dentro de la tierra perforada, espeso, luminoso, como sangre artificial desapareciendo bajo la superficie del planeta. Mi gema dio un pequeño pulso. Eso debía ser la sustancia que alteraba el terreno, la que convertía el planeta en incubadora. Las futuras gemas probablemente emergerían de aquí años después dejando huecos vacíos igual que los que aparecían en las guarderías. La idea me revolvió internamente. Estaban sembrando vida, destruyendo otra primero. Escuché voces cerca de la plataforma inferior. Dos jaspes observaban los minerales separados mientras una de ellas soltaba una risa seca. Todo ese material de baja calidad irá directo a producción rubí. La otra resopló divertida. Al menos servirá para algo. Miré otra vez los contenedores alejándose. Entonces entendí, nada se desperdiciaba. Los minerales menos eficientes servían para crear soldados comunes, gemas simples, desechables, recursos baratos para guerras y colonias, rubíes, lo más bajo de lo bajo. Y aún así Omegord seguía aprovechándolo todo. El planeta entero era una fábrica, una monstruosamente eficiente. Mis alas líquidas se formaron lentamente detrás de mí otra vez mientras descendía del ojo errante. El agua tomó forma automáticamente alrededor de mi espalda ahora, mucho más estable que antes. Seguían sintiéndose extrañas, pero ya no completamente ajenas. La exonita amarilla permanecía cerca de las plataformas revisando informes holográficos junto a otras oficiales. Su postura seguía siendo impecable incluso en medio del ruido industrial. Varias gemas se apartaban apenas ella avanzaba unos pasos. Y entonces noté algo. Me estaba mirando, no directamente a los ojos, a mi gema. Otra vez esa sensación incómoda de estar siendo analizado como equipo militar recién probado. Tragué saliva por reflejo y me acerqué lentamente. Cada paso sobre el metal resonaba demasiado fuerte en mi cabeza. Mi paranoia volvió inmediatamente, haciéndome pensar en todo lo que quizá había hecho mal sin darme cuenta. ¿Había usado demasiada fuerza? ¿Muy poca? ¿Había tardado demasiado? ¿Las rubíes reportaron algo? La exonita amarilla apartó finalmente la vista de las pantallas flotantes. La eficiencia operativa fue aceptable, dijo sin emoción.
aceptable. La palabra me alivió más de lo que debería. Odié eso inmediatamente. Odié sentir alivio solo porque alguien de rango superior no estaba decepcionado conmigo. Ella hizo un pequeño movimiento con la mano y uno de los mapas holográficos cambió mostrando otras zonas del planeta, océanos, ríos, cordilleras, todo marcado con líneas de terraformación. Tu adaptación hidrodinética progresa más rápido de lo esperado para una Lezuli con irregularidades de emergencia. Irregularidades. Otra vez esa palabra. Mi gema dio un pequeño pulso incómodo. La exonita amarilla siguió hablando mientras observaba el mapa. Eso compensa parcialmente los retrasos iniciales. Parcialmente, claro. Nunca era suficiente realmente. Me quedé quieto esperando nuevas órdenes mientras detrás de nosotros los inyectores continuaban enterrando aquel líquido brillante en el cadáver del lago. Y por primera vez desde que llegué aquí empecé a entender algo peor que el miedo. Lo fácil que sería acostumbrarse. Nota de autor. Como se notará, hice una votación para el nuevo FIC y, realmente, no esperaba que ganara otra vez una reencarnación. Pero bueno, la votación quedó con un 19% para gema pura y un 81% para gema reencarnada, de un total de 151 votos. Además, algunas personas ya me habían insistido un poco con este fanfic. Por otra parte, ahora tengo un poco más de tiempo libre porque ya he terminado la etapa más complicada en mi estudio. Así que tengo unas horas más libres antes de tener que volver a ir a estudiar. Bueno, para decirlo en pocas palabras, estaba aburrido y empecé a escribir. Se me fue un poco la olla, la verdad. Creo que la historia está un poco más centrada en la psicología humana, el egoísmo, el terror y, básicamente, en todo lo que nos hace humanos. Este protagonista es bastante cobarde internamente. Leyendo una sugerencia que me hicieron sobre la paranoia, decidí que la incluiré un poco, pero no a nivel mundial, porque la gracia es hacer a un personaje bastante adaptativo. Pero no esperen que se vuelva súper fuerte de la noche a la mañana, es un poco complicado escribir personajes que tienen poderes a tal escala, por eso hice que se le compliquen las cosas. A medida de que avance la historia, iré viendo cómo lo hago más fuerte sin romper las escalas y sin que el fanfic se sienta ridículo. Como podrán notar, tuve algunos errores de ortografía. Espero que los dejen pasar, ya que después de todo esto es un borrador. También verán variaciones en cómo se escriben los nombres de Exonita, pero me da pereza corregirlos todos, como es un borrador, lo dejaré así por el momento. Otra cosa que quiero dejar muy clara y que tengo que explicar es el comportamiento de los personajes. En varios de mis fanfics he notado que hay gente que no nota lo que es la psicología profunda, así que lo explicaré de una vez. Cuando hablo de los pulsos de su gema, me estoy refiriendo al corazón. Es un alma humana atrapada dentro de una gema del mundo de Steven Universe. Las gemas reaccionan a las emociones porque básicamente ese núcleo es el ser de cada gema. Por lo tanto, la gema de lapislázuli está reaccionando a los instintos humanos, simulando las palpitaciones del corazón, esa sensación que tenemos en el estómago y varias emociones o sensaciones humanas que permanecen dentro. Entonces, si escribo esto en futuros capítulos, espero que presten un poco más de atención a esta parte, porque creo que lo acabo de explicar bastante bien para dejarlo claro de aquí en adelante.